Les saluda David Mata, profesor de la Universidad de El Salvador, y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes un tema muy importante como son las técnicas de litigación oral, especialmente hablarles del interrogatorio directo. Vamos a aprender qué es el interrogatorio directo, quién lo realiza y cómo debe de realizarse para que sea exitoso. Hay autores como Andrés Beitelman y Mauricio Duce que han dado algunas líneas en algunos procesos de Latinoamérica de cómo desarrollar exitosamente estos interrogatorios. Sin embargo, esto va a depender del contexto y de la coyuntura de cada país o de cada administración de justicia, al igual que los lineamientos que los códigos procesales dan a cada una de estas instancias. Bien, iniciando podemos establecer qué es el interrogatorio directo. Bueno, el interrogatorio directo, a mi juicio, es uno de los más importantes, por no decir el más importante, porque nos permite conocer de primera mano cómo se desarrolló el hecho. Es decir, los testigos que van a emitir los datos, la información, como les explicaba anteriormente en otra cápsula, lo que se conoce como el elemento de la prueba, es decir, la información que ellos tienen, va a ser protagonizada por ellos únicamente y no por el interrogador. Quiero decir entonces que acá quien debe lucirse en este interrogatorio, sobre la base de quienes se debe poner la atención, es sobre el testigo, precisamente por la información que nos va a brindar. No quiero decir entonces que el papel del interrogador no sea importante, por supuesto que es importante, es complementario, porque dependiendo de las preguntas que éste haga y cómo las haga, así el testigo nos va a aclarar para poder al final establecer un hecho o desvirtuar un hecho como todos conocemos. Bien, ¿qué es el interrogatorio directo? Entonces decimos es el interrogatorio más importante que realiza la parte que propuso al testigo. Es decir, si yo soy el fiscal, pues mis testigos de cargo, a ellos yo les voy a realizar el interrogatorio directo. Si soy parte defensora, pues los testigos que yo proponga de descargo, a ellos les voy a realizar el interrogatorio directo. ¿Cómo debe de realizarse este interrogatorio ya en un juicio? Bueno, hay dos formas de realizarlo. Uno es de manera cronológica y otro es resaltando hechos importantes. Cuando lo hacemos de manera cronológica, vamos de lo general a lo particular. Y cuando lo hacemos resaltando hechos importantes, el interrogador omite algunas etapas del interrogatorio para llegar directamente al punto, como decimos, que nos interesa dentro de la teoría fáctica. Las dos técnicas para desarrollar este interrogatorio son válidas y son importantes dentro de un juicio. Las dos ayudan. Ahora, ¿qué elementos podemos tomar para decidir cuál técnica utilizamos y cuál no? Bueno, esto es sencillo. Cuando contamos, por ejemplo, con un testigo nada más de cargo o dos testigos de cargo, entonces obviamente tenemos que realizar un interrogatorio directo de manera cronológica, porque lo que necesitamos es que esos testigos nos den la información completa de cómo sucedió el hecho y quién lo cometió. Ahora, cuando tenemos una diversidad de testigos, podrían ser 5 o 6 testigos presenciales del hecho, bastaría con que a 2 de ellos podamos hacerle un interrogatorio directo de manera cronológica y a los restantes un interrogatorio directo resaltando hechos importantes, porque precisamente nos llegarían a complementar estos últimos 3 el dicho de los 2 primeros testigos. Ahora, para que este interrogatorio directo sea exitoso, cuando lo hacemos sobre la técnica de la forma cronológica, hay que cumplir 3 pasos importantes. El primero de ellos es que debemos acreditar al testigo. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que debo de poner en contexto al testigo sobre la diligencia que vamos a realizar y que el testigo me responda también por qué está presente en esa diligencia. De esa forma he acreditado al testigo. Por ejemplo, algunas preguntas
pueden realizarse de esta manera. Después de identificarme yo como parte procesal, pregunto al testigo su nombre, sus generales. En algunos casos pudiese estar de más porque ya lo identificó el tribunal, pero eso sirve también para estar totalmente seguro de la persona que tenemos en ese lugar. Su nombre, sus generales, y una pregunta muy clave, preguntarle al testigo si sabe por qué ha sido citado a esa sede judicial. Obviamente el testigo va a responder que ha llegado a declarar porque conoce sobre un determinado caso, podría ser que se le atribuye al señor fulano de tal, etcétera, que sucedió en tal lugar, podría ser. Lo importante es acreditarlo en esa primera etapa y ubicarlo de por qué está en esa sede judicial. El segundo elemento para que el interrogatorio directo de manera cronológica sea exitosa es que no podemos obviar que ese testigo, dentro de su información que nos dé, logre ubicar a la persona que cometió el delito. En el caso de un testigo de cargo, logre ubicar a la persona que cometió el delito dentro del lugar que se maneja en la teoría fáctica y en el tiempo que se maneja. Eso se hace a través de la famosa individualización de la persona. Este es un elemento que no puede faltar, lograr individualizar, que el testigo logre individualizar a esa persona. Ahora, ¿cuándo yo puedo establecer de que se ha individualizado? Bueno, cuando lo identifico con sus características físicas y su forma su forma de vestir que portaba el día de los hechos. A través de esa forma yo logro individualizarlo. Obviamente, si conozco su nombre, alguna de las generales, de dónde vive, sus padres, el nombre de sus padres, etcétera, pues eso ayuda definitivamente aún más para tener o ir creando la certeza de que esa persona cometió el delito. El otro subelemento, llamémosle así, de la individualización es ubicarlo también dentro del lugar y el tiempo que se maneja en la teoría fáctica. Cuando se ubica en tiempo y lugar, hemos logrado individualizar completamente al testigo como probable autor del hecho. Entonces, ese es el segundo elemento. Y el tercer elemento que no puede faltar en un interrogatorio directo de manera cronológica es que sepamos hacer un buen cierre. El buen cierre no termina con sentirse satisfecho porque el testigo logró individualizar o identificar al presunto agresor. El buen cierre tiene que ver con que el testigo, a través de su información y de las preguntas bien formuladas por el interrogador, nos logre contar la historia completa de lo que sucedió el día de los hechos. Es decir, debe de darle un seguimiento a qué pasó después de la comisión del delito, a lo mejor qué personas se acercaron, en qué momento llegó la policía, en qué momento se lo llevaron o en qué momento el presunto responsable se dirigió hacia otro lugar, por qué lado corrió, etc. Esto va a depender obviamente del contexto y de la teoría que se maneje en cada caso. No todos los casos a lo mejor tienen un cierre de esa manera, pero en la medida de lo posible sí hay que tratar de establecer un buen cierre. Esos son los tres elementos que se deben de tener para poder realizar un interrogatorio directo de forma cronológica y que sea exitoso. Aunado a esto que acabo de mencionar, es importante decir también que dentro del interrogatorio directo no están permitidas aquellas preguntas prohibidas, ¿no? Que de eso podemos hablar en otra cápsula, pero no están permitidas las preguntas ni capciosas, ni sugestivas, ni interpretativas, ni argumentativas, ni compuestas, ni pertinentes, etc. Entonces, para que el interrogatorio directo sea exitoso, debe realizarse de esa manera. Y para finalizar, si lo hacemos de manera, resaltando hechos importantes, pues una de las formas más eficientes de hacerlo es hacer un pequeño resumen de lo que los testigos anteriores a quienes se les interrogó de manera cronológica respondieron, para luego poder preguntar directamente a la persona sobre los hechos que
él conoce. En este caso, pues la acreditación no sería un requisito de invalidez de ese testimonio de ninguna manera, y tampoco el buen cierre, porque ya las partes y el tribunal está en contexto sobre cómo sucedió el hecho. Nos vamos a quedar hasta acá y en la próxima cápsula vamos a continuar con estos temas.